están en la cárcel. En Santiago 1, el todopoderoso abogado Luis Hermosilla. En el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, Leonarda Villalobos, otra abogado. Los dos en la cárcel después de todo lo que ha ocurrido en este famoso caso Audio Hermosilla, donde recién se están conociendo algunos aspectos de este caso, porque yo creo que quedan muchos por conocer, muchísimos. Y no solamente los vinculados con jueces, con ministros, sino que también desde el punto de vista económico. Estamos con José Ignacio Camus, él es exoficial de cumplimiento de la RAIN Vial, socio de Admiral Compliance, a quien le agradecemos estar con nosotros para que nos ilustre de este caso, pero también qué es lo que ocurriría con este caso si es que hubiese estado vigente la ley de responsabilidad penal empresarial. Gracias por estar con nosotros. No, por el contrario, muchas gracias por la invitación, Tomás. Y justamente la idea de aterrizar es un panorama actual respecto al caso que está en palestra, y contraponerlo con la ley de delitos económicos que está entrando en vigencia ahora el 1 de septiembre. Pero la gente que no sabe nada de esto, yo creo que me incluyo, los que no sabemos nada, yo creo que la gente que realmente sabe son los que están en el poder. Los que están en el mundo de la finanza, los que mueven millones para allá, millones para acá, miles. El resto mira, pero ¿esto es común? Esto de las facturas falsas, de las platas para allá y para acá, que no hay respaldos, que después te mando no sé qué papel. ¿Es común esto, no? Lamentablemente no. ¿Y por qué digo lamentable? No es común. No es común. Porque llega a ensuciar un sistema financiero robusto, con controles, con este caso que llega a tirar abajo la torre de naipes. Pero José Ignacio, yo tengo mis dudas. Aquí hay miles de facturas. No una, no, miles. ¿Cómo que no es común? Miles. Sí, el mercado, sobre todo el mercado de bolsa de productos, transa muchísimos papeles, al igual que el mercado accionario, eso no lo puedo negar. Pero el registro de control que lleva la CMF y los diferentes órganos de supervisión toma un rol importante, ya que tienen un control efectivo de cada una de las transacciones que van ahí ocurriendo. Tú vendes una propiedad, una cosa chica, 40 millones de pesos, eso es casi nada, por allá. Vas al banco con 40 millones de pesos, ¿qué te pide el banco? Origen de fondo, inmediato. Es que vendí una propiedad, ¿qué te pide? Lo mismo, el certificado de venta de la propiedad. ¿La escritura? Uh-huh. ¿Aquí? ¿Mediante la factura? No. No, pero es que aquí depositaron miles de millones de pesos en cuentas corrientes. Sí. Perdón, pero no funciona. Perdón, uno tiene que explicarle a la gente, Uh-huh. ¿funciona o no funciona? Hay faltas en los órganos de controles, graves, sí, por supuesto, que se puede evidenciar con este caso de gran magnitud. ¿Son solo faltas? Y omisiones. ¿Corrupción? También. Hay corrupción. Hay corrupción, y se ha visto, sobre todo con todos los actores que están saliendo hoja por hoja. ¿Corrupción en las autoridades? ¿Por qué no vieron? ¿Por qué a unos le exigen y a otros no? Sí, mira, todas las leyes van saliendo cada vez más leyes producto que la corrupción está. Eso es un hecho directo, medible, cuantificable, ¿ya? Desde alcaldes, desde diferentes actores importantes del estamento jurídico, político, que se están viendo envueltos en casos de corrupción, cohecho, acuerdo entre particulares, la infinidad de delitos que podamos nombrar. Pero sí, pasa. Y lamentablemente como país estamos expuestos a estos hechos, que por muchos años, no sé si tapábamos el sol con un dedo, nos creíamos los ingleses de Latinoamérica, creíamos que a nosotros no nos podía pasar, pero sí, efectivamente ahora se está destapando esta caja Pandora que se ha mencionado en muchos casos. Pero es que el Servicio de Impuestos Internos no descubre nada. Hago esta pregunta porque yo creo que la gente tiene derecho a hacerse estas preguntas. Por supuesto. En el caso de la factura falsa, del financiamiento ilegal de la política, ¿cómo se llama? División de Grandes Contribuyentes. Sí. No descubrió una, ni siquiera 10, una. Y ahora tampoco. Si esto se supo a través de un audio. ¿Dónde está el Servicio de Impuestos Internos que dicen que es súper tecnológico, que tiene funcionarios súper bien pagados, que la dirección de grandes contribuyentes son como los 007 del... Sí, efectivamente. ¿Y ahí qué pasó? Y es por eso que tenemos que fortalecer los órganos de control. Si el cohecho está presente en cualquier tipo de negociación que realicemos, ¿ya? Desde el acuerdo entre compadres, desde
dádivas por la prestación de algún bien o servicio, hasta ya influir en estos estamentos que nos entregan una seguridad a nosotros como Estado-Nación, ¿ya? La democracia está soportada en nuestros estados. Actualmente, de hecho, toco madera, pero una de las únicas que se ha mantenido al margen de todo esto es el Banco Central. También por su rol de constitución, hasta este momento. Momento. Yo me acuerdo de una secretaria. ¿O no? Sí, Ya. Entonces, no, cuidado, porque hay que tener memoria. Pues. por supuesto. Y ni siquiera tan larga. La secretaria del presidente del Banco Central que traspasó información privilegiada. Así que también ahí hubo... Pero no bajo un rol de dirección. A ese punto estoy atacando. Bueno, pero... Potato, lo sabemos. Pero estamos en esto, estamos con las instituciones cada vez más denostadas. Lo que directamente genera un descontento social son las personas en quienes confiamos, ¿ya? Personas, instituciones, organismos, en quienes depositamos nuestra confianza. Por un lado, para que hagan la recaudación de nuestros impuestos. Por otro lado, para que designen, evalúen y propongan nuevas regulaciones, ¿cierto? Lo que es el Poder Judicial, Cámara, Senado, los demás actores. ¿Saben los fiscalizadores? Porque más allá de todas las leyes, se pueden dictar las leyes que quieran, pero si no hay capacidad para aplicar esas leyes, no pasa nada. Las autoridades, estoy hablando de la ley de responsabilidad penal empresarial, pero de todas estas leyes económicas, ¿están en condiciones de aplicarla, de fiscalizar, de ejercer las facultades o no? Porque yo veo que aquí se coló todo. Sí, faltan actores. Partamos por... Voy a enumerar. Lo primero, cuando se comete un delito, ¿quién lo investiga? Ministerio Público. Por supuesto. ¿Están capacitados los fiscales? ¿Tienen conocimiento financiero? En algunos casos. Ya, poco. Las policías hacen informes económicos. Sí. ¿La PDI sabe este asunto? ¿Tiene perito experto? Pero ¿sabe el detective? ¿Sabe? Porque yo he leído que en los últimos casos se están discutiendo los informes periciales de la policía. Pero no puedo no estarlo, sinceramente, porque el tenor de los informes está en base también a estándares de transparencia y estándares financieros internacionales, ¿no? Pero saben, hay que saber, hay que entender. Hay que entenderlo. Yo creo ¿Entienden? La dirección yo creo que lo entiende. El que ejecuta puede que le falte un poquito de conocimiento. Le falta. Sigamos. ¿Las autoridades financieras fiscalizadoras entienden? 100%. Ahí no tengo nada que decir respecto a... ¿Y por qué falló todo esto? En general... Cohechos, sí, finalmente. ¿Cómo? Cohecho, corrupción, O sea, acuerdo entre particulares. No, pero ¿por qué fallaron las autoridades? ¿Por qué las coimieron? En algunos casos. O sea, es justamente lo que se está persiguiendo en estas investigaciones. ¿Por qué los bancos no dieron las alertas o las dieron? Ahí está el deber de ellos como sujeto obligado de reportar. ¿Qué pasa con los bancos acá? Porque resulta que Luis Hermosilla hace como 10 años que no tenía acceso a los bancos. Era un señor que se sabía que andaba con problemas. Sí, pues. ¿Y ahí qué pasó acá? Sujeto no crédito que le Sí, decían. ¿qué pasó? Los bancos ahí tienen un deber de informar. ¿Cumplieron? No cumplieron, lamentablemente. ¿Por qué no O cumplen? desconozco si cumplieron, porque son secretos reservados. ¿Por qué si va uno, van a cumplir y con él no cumplen? ¿Qué pasa? La cultura del Porque amigo. En los bancos. En toda institución. No, yo creo pero es que eso es hemos estado. corrupción. Esto es corrupción. O sea, los bancos están corruptos en esta parte. No, Algunos, no puedo hablar por todos. algunos, No puedo hablar de corrupción, sino que por dejo de compartir información con el órgano superior que pero que lo uno está vaya revisando. automáticamente piden los antecedentes. Automático. ¿Por qué aquí no es automático? ¿Por qué se altera el sistema? ¿Por quién era? ¿Por qué? quién era la persona? Hermosilla. Hermosilla. Ya, pero eso es corrupción. Se puede interpretar como tal. ¿Y qué hay otra, cuál es la otra manera de interpretarlo? Bajo los antecedentes que se tenía en ese momento, piensa que todo este caso viene a explotar hace ya 6 meses, 7 meses, Más. donde ponemos en palestra que la persona estaba cometiendo estos ilícitos, se había visto involucrado con tales cosas, bajo las grabaciones, comentaba que iba a dar dádiva a ciertos organismos, organismos y organizaciones, antecedentes que no se tenían previamente por los bancos. Los bancos tienen que comunicar operaciones sospechosas frente a casos. A ver, José Ignacio, hay una señora que se llama Leonarda Villalobos. No es una abogada destacada de la plaza. No sé. Lleva poco tiempo ejerciendo la abogacía. 2021 se recibió recién. Es una abogada tardía, por decirlo de alguna manera.
20, ¿cuántos millones de pesos en su cuenta? 30.000 millones de pesos fueron los que movieron Hay sumando y entre restando. 25.000 y 28.000. ¿Ninguna alerta? No, pero esto es para cerrar por fuera, ¿no? Ahí es que las instituciones que fiscalizan a estos bancos, factoring, corredoras de bolsa en algunos casos, que deben estar comunicando estas operaciones sospechosas a la unidad de análisis financiero. mira, las personas no entienden bien cómo se genera todo, porque hay que aplicar la ley, queremos que explicar la ley. Entonces, con este caso concreto que es tan actual, me gustaría si puede explicar a las personas que nos están viendo cómo operaba el mecanismo. Y no soy yo el que habla de mecanismo, sino que el defensor de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo, dijo, este era un mecanismo que ya estaba funcionando, Luis no puede inducir a nada, pues ya estaba funcionando. Entonces, como él dijo mecanismo y parece que están todos de acuerdo en eso, ¿cómo opera el mecanismo? Operaba. No puedo decir que ha dejado de operar, ya que las líneas sí. de financiamiento siguen abiertas. En muchos casos las mismas pool de inversiones, que se llaman fondos de inversión, que incorporaban todos estos activos financieros llamados cuentas por cobrar o los mismos papeles, eran requeridos por estos actores sin tener la necesidad de capital. O sea, ellos le pedían a inversionistas que invirtieran con ellos. Tal cual. En este caso, el factoring. En el factoring, sí. Inviertan, nosotros prestamos la plata y le vamos a devolver esto con intereses. Con cierto interés. Ya, interés grande, importante. Interés que era importante, sí. Al no ser un mercado financiero, con un mercado bancario formal, las tasas son sujetas a evaluación por cada una de las personas que los vaya incorporando. ¿Cómo operaban aquí las facturas? ¿Dónde entran las facturas falsas acá? Mediante fondos de inversión, solicitaban entregaban antecedentes falsos, ¿ya? También lo dijo la jueza Leighton, entregaban antecedentes falsos para poder obtener este tipo de financiamiento. ¿De quién eran los fondos de inversión? Factop era uno de ellos, Jalaf, por la información que se ha comunicado. Han habido diferentes corredoras también involucradas con sus, no corredoras de bolsa, sino corredoras de bolsa de producto, entendiendo el producto como la factura. Perdón, ¿todos estos emitían facturas falsas? No todos emitían facturas falsas, sino que algunos compraban estas facturas falsas ¿A sabiendas? Sin tener el conocimiento. Ya no siendo victimario ni víctima, sino que eran parte de la cadena productiva de la generación compra y venta de facturas. Pues Ignacio, aquí hay una cantidad enorme de facturas falsas, miles. Sí, muchísimas. Miles, ¿no es cierto? Y debe haber miles de personas que emitieron estas facturas, ¿o no? Sí, por supuesto, hay capital de muchas personas también involucrado. ¿Cómo es que hay miles de personas que emiten facturas falsas? Porque están yendo con un pool de inversión. Estaban apalancados con el know-how, el conocimiento que tenían los hermanos Sauer en la generación de facturas. Ya, pero llega un señor Sauer y le dicen, yo les puedo hacer ganar, emite una factura falsa. Y miles de personas personas jurídicas, emitiendo facturas falsas. Miles, eso es. No sé si miles, eran muchas, pero estaban centralizados y concentrados en este macro de poder que había generado tanto los Sauer como los Jalaf. ¿Hay miles de personas dispuestas a falsificar facturas? De seguro que sí. No sé si aplicó en este caso puntual, ya que con los antecedentes que se tienen, si bien son varios actores, varias personas jurídicas las que participaron en la generación de esta factura falsa, no es algo que esté masificado dentro de la industria. Por el contrario, la industria tiene controles efectivos para poder atajar y mitigar que efectivamente se trancen facturas con antecedentes que no sean verídicos. Sí, falso. Lo que dice ahí no es verdad. Falso. Vamos a hacer un pequeño alto y vamos a ver cómo se aplica la ley a esto. Hacemos un pequeño alto. José Ignacio Camus, socio de Admiral Compliance, que nos acompaña hoy día. La pregunta quedó planteada, facturas falsas se compran y por lo tanto se estafa a personas que confían, que son inversionistas, les entregan facturas que no tienen soporte. No tienen soporte, ¿no es cierto? Que no responden a nada. Es un papelito, es como un billete falso.
Es lo mismo. ¿Cuál es la Tal cual. diferencia? Lo mismo. Comienza a estar vigente la ley de responsabilidad penal empresarial. Es una ley muy importante que si se aplica, y yo digo eso porque yo no estoy seguro que se vaya a aplicar en su totalidad, puede mandar a un montón de gente a la cárcel. Efectivamente. Porque las penas son altas y las atenuantes son pocas. ¿Podríamos explicar básicamente en qué consiste esta ley que ya comienza a tener vigencia? Sí, esta nueva ley, la ley de delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, por tanto no es solo por el lado económico, sino también incluye todo el lado del medio ambiente. De hecho, muchas figuras delictuales medioambientales se incorporaron acá. Justamente. Sí, apropiación indebida, extracción maderera, usufructo de agua. Sí. Así que ampliamos un poco. Contaminación. Contaminación, sí. El catálogo se amplía de 20 delitos que existían hasta el 2018, ahora a sobre 230 delitos. Un marco importante respecto a la comisión de nuevos delitos y de qué forma impacta esto a las empresas y a la sociedad. Multas más severas. Ya no son solo multas ejemplificadoras de 1 millón de pesos o de que tengamos que pagarle tanto a cada persona en Chile, sino que ahora son hasta 250 millones de dólares, emulando el estándar internacional. Eso es un punto importante. Si bien somos una economía que está en aras de desarrollo, las multas ya llegan hasta los 250 millones de dólares. Por una u otra condición, ya que establece 10 multas, retribución de la comisión de ganancia y demás, pero la multa más importante acá son hasta los 250 millones de dólares. Tema importante acá, se crea el concepto de la pena de muerte. En la región no existe la pena de muerte, hasta hace poco hubo un tema acá, pero se crea el concepto de pena de muerte para la persona jurídica, ¿ya? En donde pueden, en un caso excesivo, llegar a liquidar de forma forzosa toda la compañía, con activos, personas y todo lo que se encuentra dentro de ella, pudiendo a su vez no permitir de que ninguna otra estructura similar con los mismos beneficiarios ejecute efectivamente el mismo giro o la misma actividad. Eso es otro de los lados. Lo importante acá, ya no existe la disminución de pena. ¿Ya? Las penas de presidio son cuasi inmediatas, ya no tienen atenuantes de buena conducta, conducta Irreprochable conducta anterior, nada. Se elimina por completo. En esta parte un tema que es interesante, importante, y es que las atenuantes, el bien jurídico más protegido obviamente es la vida, y por lo tanto el delito más grave es el homicidio, el asesinato. Por supuesto. Las atenuantes que operan para el asesinato no operan acá. Tal cual. Mira. Es prácticamente imposible configurar, o muy difícil configurar las atenuantes que están acá. Hay dos. Sí, es difícil, pero quiero ir un poquito más atrás, en el sentido de, año 2018 teníamos que suscribirnos, estábamos en intenciones de suscribirnos a la OCDE, 2008, perdón. En este año tuvimos que generar una política que era la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, marco de la Ley de Delito Económico actual que está soportada en ella. Tuvimos 2 años para salir con una normativa que no teníamos mucho conocimiento, era un requisito mandatorio por parte de la OCDE para poder suscribirnos a esta organización. Por tanto, salimos con esta ley, 4 delitos: cohecho, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, receptación. Así de simple. Tuvimos 15 años para poder llegar a una ley que estuviera hecha a la medida, que estuviera con la aplicabilidad de la misma norma en son y en aras de nuestra idiosincrasia, de las disponibilidades también técnicas de los diferentes actores jurídicos. Quedamos abajo, ¿ya? Nos fuimos, si bien, sobre el estándar internacional en cuanto a la ley de persecución penal más gravosa de toda la región, no solo Chile, sino que también Estados Unidos. ¿Más gravosa que Estados Unidos? Sí, 100%. Pero no pudimos cimentar respecto a los otros delitos, ¿ya? Delitos que atentan contra la vida, como tú lo comentas. No conversan. Y ese es también uno de los desafíos que se vemos y que vemos como mercado. Ya, entonces, aquí no hay reprochable conducta anterior. Eliminado. ¿Reparar con cero el mal causado? Tampoco. ¿Cuáles son las atenuantes acá? Acá el único eximente, y yo no lo veo por el lado negativo de proteger a la empresa, sino si yo efectivamente hago las cosas, si el compliance, cumplimiento, no es solo de papel, no es solo parecer el César, sino que efectivamente ser el César, yo tengo un eximente de puse un órgano de control, tengo un panorama, un marco general de integridad, buenas prácticas, ética, buena conducta,
puedo tener un eximente, nuevamente, puedo tener un eximente de la comisión de estos delitos. Pongo un ejemplo. Una empresa contrata a una empresa que le presta servicio, empresa de transporte, presta servicio. Si esa empresa comete un delito, ¿responde la empresa que lo contrató? Puede. ¿Cómo? En el sentido de que si es que no tiene controles debidamente implementados, lo pongo como La empresa contratista tiene que contratar a la otra. A la que contrata tiene que contratar fiscalizar a la contratista. Tiene que fiscalizar, ¿Y o a lo cómo la menos requerir fiscaliza? antecedentes. ¿Ya? Aquí pongo el rol de un buen padre de familia, entendiéndolo como empresa. Sé en qué estado está mi compañía, sé con quién interactúa, cuándo interactúa y bajo qué condiciones interactúa. Por tanto, existen formularios preestablecidos de un muy buen estándar internacional respecto al conocimiento de las contrapartes. Punto importante, el conocimiento de la contraparte tiene políticas de integridad, tiene políticas de relación con funcionarios públicos, que hasta hace un año eso era poco viable. Se contrata una empresa de aseo, que eso es muy común. Sí. ¿Tiene que hacer eso? Debe tener un panorama de cumplimiento. Los panoramas de cumplimiento, más allá si una empresa cumple o no cumple, pero todas las medidas de prevención son caras. Sí. ¿Esto significa que la pequeña y mediana empresa desaparecen con esto? ¿No van a poder ser contratadas? Justamente se convirtió, ya no es solo un requerimiento normativo, legal, sino que ahora una barrera de entrada a múltiples negocios. Y es lo que nosotros venimos abocándonos como Admiral a apoyar a estas empresas que no tienen recursos financieros, técnicos, humanos, para poder implementar modelos de compliance con herramientas que estén acorde a la capacidad financiera que tienen. ¿A partir de qué nivel de venta una empresa entra en esta ley? Es un poco laxo, ya que son 25.000 UFs de ¿Cuánto son facturación plata? bruta anual, alrededor de los 900 millones de pesos anuales brutos. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Nuevamente, se convirtió en una barrera de entrada. La empresa que está lista en bolsa, la empresa que está acostumbrada a tener relaciones internacionales, un buen gobierno corporativo, sabe de esto, ya tiene equipos robustos para la implementación de los modelos de compliance. La empresa chica no. La mediana empresa que también tiene que cumplir, ok, ponemos un poco más de esfuerzo, tendremos que destinar recursos, la pequeña quedó fuera. Y es una barrera de entrada, ya que para múltiples negocios, el mismo mercado público, para participar de las licitaciones, ahora exige. Ya, pero esto no son empresas tan grandes, esto es un restaurante. Un restaurante puede ser esto. Sí, ¿Tiene capacidad el restaurante para contratar todo esto? no tiene capacidad y ahí es que encontramos y planteamos una solución sistémica. Acá no hay otra que el humano. Y más allá, pasó que, producto de todo este revuelo de formar equipos de cumplimiento robustos, con personas capacitadas, oficiales de cumplimiento, bajo el último informe de Robert Half, se volvió el cargo más requerido por el 2024, prospectado hasta el 2029. Así que no es solo que no tengo la capacidad financiera, sino que no tengo a quién contratar, porque está sobrevalorado también, ya que muchas personas requiriendo oferta-demanda, simplemente eso. Imaginémonos que Factop, STP Capital, Luis Hermosilla, Jalaf, Antonio, su hermano, están operando hoy día con esta nueva ley. ¿Qué les pasa? Expuestos a multas de hasta 250 millones de dólares, disolución de la persona jurídica. Aquí aplica de forma inmediata la pena de muerte. Caballero, usted, la empresa, se cierra, se liquida por completo. Y los Sauer nunca más pueden tener una empresa de este tipo. Nunca más pueden tener una empresa de este tipo, no pueden participar de ningún otro rol ejecutivo dentro de ninguna otra empresa. ¿Qué le pasa a Luis Hermosilla? Preso, de forma inmediata, ¿A él puede seguir ejerciendo como abogado? por ningún lado, por ningún motivo, ¿Nunca más? nunca más. Nunca más. Nunca más. Lo mismo con Es como la muerte profesional. es la muerte profesional, sí, justamente. Y no solo profesional en el sentido de ejercer su profesión, sino que con sus conocimientos pudiese haber participado de algún directorio. Pasó en muchos casos que hay personas que cometieron algunos ilícitos, estaban en alguna situación En de este poder. momento, Ya no. el Ministerio Público está pidiendo 18 años de cárcel para Luis Hermosilla, pero va a contar con atenuante, reprocharle conducta anterior sin duda. Con esto, 18 años a la cárcel, 20 años en la cárcel. 20 años. Sí. Y no se lo saca nadie. Y no se lo saca nadie. ¿Tuvo suerte de hacer las cosas antes? Efectivamente. Y toda comisión de ganancias al Estado. Inmediatamente. Ya, y aquí serían todos. Leonardo a la cárcel, los Sauer a la cárcel, Doppelberg a la cárcel, De seguro. seguro. Lamentablemente, porque... Para él, claro. Sí, claro. No. Pero sí, ahora son las penas privativas ¿Los de Jalaf? libertad. Los Jalaf, si se puede certificar que tuvieron conocimiento de la realización de estos esquemas fraudulentos de generación de facturas, sí. Había un WhatsApp común
todos esos personajes que supieron, porque estaban en el WhatsApp, sabían. Esta cuestión se descontroló. Al principio en el WhatsApp decían, las cosas importantes las hablamos personalmente, pero se descontroló. Al final todos sabían todo. Todo eso que sabían lo del WhatsApp, ¿a la cárcel? Se confían. Al tener tu antecedentes de la comisión de ilícito bajo la ley de delitos económicos, tienes que informarlo a quien corresponda. Así que sí. Todo a la cárcel. Quizás no directamente la cárcel, entendamos de que no tienen que ser las 3 sanciones a la vez, me refiero a sanciones financieras, pecuniarias, sino que también puede participar una u otra. Multa económica directamente, no necesariamente la disolución de, si es que estuvieran en patio, disolución de patio, por ningún lado. Oye, ¿a partir de cuándo comenzó? Porque esta ley se aplicó de forma escalonada, ¿no es cierto? Sí. Para personas naturales, personas jurídicas. Sí. Ya, pero ya está totalmente vigente. Está vigente y entra en vigor Sí. ahora el 1 de Por septiembre. eso, bueno, sí, 2 días más. Sí. A la vuelta de la unos esquina. días más, sí. Sí. Pero ya va a estar plenamente aplicándose. Sí. Y por lo tanto, cualquier persona que... a la cárcel. Efectivamente. Solución, compliance. Tener modelos de cumplimiento. Y acá quiero sí dar un punto específico. No solo es tener un modelo de cumplimiento, no es solo que el compliance sea de papel, sino que se convierta dentro de la empresa en un foco de integridad, buenas prácticas y ética. Desde los cimientos, ya que tengo que capacitar con esta nueva normativa a todos dentro de la organización. El mensaje entonces es que los que están haciendo las cosas lo dejen de hacer ahora, esta semana. Porque si lo hacen la próxima semana, se van a la cárcel. Y si lo descubren, ¿eso? No el mejor consejo, sino que es por ese lado, pero démosle a las buenas prácticas, a la integridad y la ética. Estamos a tiempo. Ya, pero hay que ser prácticos. Dejen de hacer lo que están haciendo, si es malo. Dejen de hacer, sí. Dejen de hacer, por favor. Las autoridades que no cumplen. ¿Qué pasa con el funcionario público que... Está sujeto a las mismas persecuciones de los delitos económicos? Los bancos, también. Los que no avisan, algunos sí, a otros no, como en el caso de la señora Villalobos. Y ahí tienen doble. Uno es por la sanción que le aplica la unidad de análisis financiero, que depende del Ministerio Público, y la sanción que le aplica directamente el fiscal que esté a cargo de la investigación por el delito económico o atentado contra el medio ambiente. ¿Se van a producir muchos delitos? ¿Hay un cálculo? Yo creo que se van a evidenciar delitos que no pensábamos que eran. ¿Ya? ¿Va a haber capacidad de persecución del Ministerio Público? Se está reforzando. ¿Pero va a haber capacidad para perseguir todo eso? Requiere un esfuerzo adicional. En este momento yo creo que no existe la cantidad de fiscales para poder abocarse a la ley de delito ¿Existe el económico? peligro que los fiscales elijan los casos, entre comillas, más emblemáticos, entonces a este sí, al otro no, a este lo persigo, al otro no pierdo tiempo, una cosa así? Siempre ha pasado, solo que ahora va a haber una connotación superior, ya que las multas nuevamente ya no es una chaucha, no son 10.000 pesos, sino que son efectivamente 250 millones de dólares. ¿Y a quién más les va a doler? Son justamente a las empresas que dices tú, a las pequeñas y medianas empresas que no tienen el músculo y que se tienen que dar vuelta a contratar servicios costosos de consultoría e implementación de compliance, sistemas, porque no es solo contratar un modelo, sino que tengo que tener capacitación, canal de denuncia, conocimiento del cliente, el conocimiento de la contraparte que tú comentabas también, es uno de los puntos que, ¿cómo lo resuelvo? Sistémicamente. José Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros. Por el contrario, muchas gracias a ti. Y a ustedes muchas gracias por seguirnos.